Licenciado y compañeros, mi nombre es Kenia Rodríguez, estudio doctorado en medicina y este día opté por hablarles sobre el tema de asesinatos en nombre de la anatomía y muertes en nombre de la ciencia. Antes de continuar con la ponencia, les quería leer una reflexión. Yo no tengo nada que decir al respecto, pero me gustaría que los que si tengan algo que decir ante esta reflexión, me lo comenten, por favor. Uno necesita más que ambición y talento para tener éxito en cualquier cosa. Debe haber amor y vocación. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué es la anatomía? Pues la anatomía es una ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de órganos que la componen. Por decirlo así, la anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la estructura de forma de un cuerpo. Ahora sí. Vamos a ver sobre los asesinatos en nombre de la anatomía y su historia, más que todo en la ciudad de Edimburgo. En noviembre de 1827 comenzó una serie de asesinatos en Edimburgo que mantuvieron a la ciudad en vilo durante casi un año. La resolución del caso reveló una sorprendente conexión con el florecimiento de la ciencia en la capital de Escocia. A mediados del siglo XVIII, florecían en la pequeña ciudad de Edimburgo 600 tabernas para pagar la sed de solo 40.000 habitantes. Era una ciudad sucia, maloliente, pero muy bella. El castillo miraba desde lo alto y un extinto volcán con ese aire ausente y altivo con el que miran los castillos. Por estas pocas calles caminaron unos sabios que marcarían gran parte del destino del mundo. En una carámbola difícilmente repetible, Joseph Black, químico, aislaba por primera vez el dióxido de carbono y se hacía un buen amigo de James Watt, cuyo modificación del motor de vapor empujaría sin retorno la revolución industrial. James Button preferiría la observación de la forma del país que rodeaba la ciudad, que condensaba en su teoría de la Tierra. Base de una nueva ciencia, la geología de Cauliflower, quien era un matemático y discípulo de Newton, que ponía su apellido a las famosas series de Maclaurin. Y también en ese tiempo, ¿qué se podía hablar de Adam Smith? Si era el hombre cuya obra cubría toda la riqueza de las naciones, que en ese tiempo sostenía el edificio del liberalismo en la economía de ese tiempo. En esas pequeñas calles transcurrían con el apodo de la vieja pestilente, como le llamaban cariñosamente los habitantes, o por otro título más noble, Atenas del Norte.
Ese florecimiento intelectual se prolongó durante las primeras décadas del siglo XIX y tuvo un extraño efecto secundario: una serie de atroces asesinatos, de los que más desconcertantes que se habían visto en el Reino Unido, en esas pocas calles que eran Edimburgo, concretamente en las que dan forma al barrio de Westport. Margaret Docherty, una mujer de origen irlandés más conocida como Maggie, buscaba a su hijo, al que no veía hace años, pues en la noche del 31 de octubre del año 1828 era vista por última vez en las calles conocidas como Atenas del Norte. Llevaba un año con los nervios desquiciados, con la desaparición de 15 de sus ciudadanos. Los ladrones de cuerpos. Un detective como Sherlock Holmes hubiera podido resolver el caso, aplicando el método deductivo e investigando ese contexto de la Ilustración escocesa, de forma paralela al desarrollar de otras ciencias. Edimburgo se había ido convirtiendo en uno de los principales centros de estudios anatómicos de Europa, junto a Bolonia y Padua. Pero su éxito chocaba con un grave problema, que era la escasez de cadáveres para disección. En aquel momento, la legislación escocesa exigía que los cuerpos utilizados para la investigación médica procedieran únicamente de criminales ejecutados o víctimas de suicidio. A base de la fuerza e ingenio surgió una nueva profesión, que era la de los ladrones de cuerpos o resurrectores, que profanaban tumbas en busca de cadáveres recién enterrados para venderlos a los profesores de anatomía. Pero los cementerios aumentaron sus medidas de seguridad, a los cuales es claro que a los resurrectores, se les complicó el negocio, y a los anatomistas sus investigaciones. Y la pregunta es, ¿podría haber ido alguno de ellos más allá? Pues un detective comentó que investigase esa ola de desapariciones de 1822. Habría asistido a las disecciones públicas de cadáveres que tenían lugares en los teatros de anatomía. Habría seguido la pista de los rumores de que algunos estudiantes afirmaban que haber visto allí el cadáver del mendigo James Will, quien era un desaparecido, que era el número 15, que así como lo marca la historia, era un joven jorobado conocido como James el Chiflado. Habría investigado e interrogado a los profesores de anatomía para certificar el origen de los cuerpos. Entonces, el caso podría haberse resuelto antes con esa lógica deductiva, e incluso podría haberse evitado la muerte de Maggie, la cual fue la última víctima, pero nadie hizo esas preguntas. Los inesperados lazos de estos asesinatos con la ciencia fueron revelados de una manera mucho más prosaica.
La noche de su desaparición, Maggie había sido vista en compañía de dos compatriotas, quienes eran William Burke y William Hare, pues ellos consiguieron convencerla para que ella los acompañara a la pensión, y allí la emborracharon. La extraña actitud de Burke y Hare despertó las sospechas de una pareja que era huéspedes del lugar donde ellos residían. Entonces esa pareja se tomó la libertad de ir al departamento de ellos y se dieron cuenta de que el cuerpo de Maggie estaba tirado en el suelo, sin vida, y corrieron a avisarle a la policía. Cuando llegaron los agentes no encontraron el cadáver, pero sí los restos de su ropa ensangrentada. Entonces Burke y Hare se derrumbaron en los interrogatorios y su confesión llevó a los agentes a la consulta del famoso anatomista Robert Knox, quien era miembro del Royal College y conservador de su Museo de Anatomía Comprobada, que allí era donde esperaban los restos de Maggie. El anatomista negó saber nada de los asesinatos y argumentó que dos irlandeses, quienes eran William Burke y William Hare, quienes se encargaban de suministrarle los cuerpos para sus exitosas clases de anatomía. En total, ambos vendieron 16 cuerpos a Knox, quien le pagó más o menos como 16 libras a cada uno, que en dólares eso más o menos sería como 12.50 por cuerpo. La serie de desapariciones de cuerpos comenzó con la muerte de un inquilino enfermo en su pensión, que había dejado sin pagar varias semanas. Y para compensar esa pérdida económica, Burke y Hare vendieron los cuerpos a Knox. Y una vez ya abierto ese camino, optaron por acelerar el final de 16 víctimas, en su mayoría gente pobre y solitaria, a la que primero emborrachaban y claramente luego asesinaban. La espiral de truculencia, alcohol y descuidos culminó con la muerte de Maggie. A sus asesinos el destino les deparó una puerta de justicia poética. El destino de Burke, Hare y Knox. Burke fue ahorcado y su cadáver disecado públicamente en el Teatro de Anatomía de Old College de la Facultad de Medicina, Universidad de Edimburgo. Hubo larguísimas colas de estudiantes, disturbios y hasta tuvo que intervenir la policía en un proceso que duró 2 horas. Su esqueleto permanece hasta el día de hoy expuesto en el Museo Anatómico de la Universidad, con un cartel con el que puede leerse como "Irlandés masculino, el esqueleto de William Burke, el notorio asesinato ahorcado en Edimburgo el 28 de enero de 1829, diseccionado por Monro Tertius". El destino de Hare fue más confuso. Tras confesar y cargar las culpas sobre Burke, consiguió liberarse de la cárcel. Sobre qué hizo después circulan dos versiones.
en donde acabó ciego y pobre sobre las duras calles de Londres, o regresó a su Irlanda natal. Al doctor Knox le tocó el rechazo público, aunque fue exonerado de toda culpa. Sus clases privadas de anatomía languidecieron. Intentó sin éxito abrir una nueva escuela en Glasgow, y todas sus solicitudes de universidades fueron rechazadas de Edimburgo. En 1842 abandonó la ciudad para dirigirse a Londres y jamás regresó. Una última consecuencia inesperada de los crímenes de Burke y Hare fue la aprobación en 1842 de la Ley de Anatomía del Reino Unido, que fue permitida a los anatomistas con licencia al acceso legal a cadáveres no reclamados de aquellos que morían en prisiones, hospitales o en las fétidas callejuelas, y todo aquel que dejaba acordado que su cuerpo fuera donado a la ciencia médica. Ya como segunda parte, vamos a ver las muertes en nombre de la ciencia. Maurice y Katia Kraft fueron muy populares por filmar y fotografiar volcanes en erupción. Todo el tiempo se les era visto más que todo a 30 centímetros de la lava, o sea que lo filmaban muy cerca. Desgraciadamente ellos dos fallecieron a causa del flujo piroclástico, que es una mezcla de gases y aire caliente que se mueve al nivel del suelo en el monte Ulsan en Japón. Fallecieron el 3 de julio de 1991. Alexander Bogdanov fue un médico, filósofo, economista y político bielorruso cuyos intereses científicos fueron desde teorías de sistemas a la posibilidad de rejuvenecer a través de la transfusión de sangre. Nació el 22 de agosto de 1873 y murió después de que se le inyectara sangre de un estudiante que padecía malaria y tuberculosis. Georg Wilhelm Richtmann fue un físico alemán perteneciente a la Academia de San Petersburgo. Nació el 22 de junio de 1711. Fue conocido gracias a los estudios de algunos elementos, como el fósforo. Sin embargo, su muerte le dio mucha controversia. Se electrocutó tras intentar reproducir los experimentos de Benjamin Franklin el 6 de agosto de 1753. Elizabeth Fishman era una radiógrafa estadounidense que se considera una de las mejores en rayos X. Era originaria de Leicesterville,
California, y nació un 5 de marzo de 1867. Elizabeth Fishman Einstein se casó con el Dr. Wolf poco después de la muerte de su madre. Debido a su profesión de médico, Wolf estaba muy interesado del nuevo descubrimiento de William Conrad Gray en la máquina de rayos X. Elizabeth y su esposo pasaron varios años experimentando con una máquina de rayos X que adquirieron para tal fin. Lamentablemente no se dio cuenta de su falta de protección y Elizabeth murió de cáncer por la radiación recibida durante años el 3 de agosto de 1905 a los 38 años de edad. Tim Samaras fue un cazador de tormentas e ingeniero estadounidense, más conocido por su investigación de campo y el tiempo que estuvo en Discovery Channel como parte de estos 6 seres cazadores de tormentas. Nació el 12 de noviembre de 1957. Samaras fue el fundador de un equipo de investigación llamado Twistex, que trató de comprender mejor los tornados y los cambios climáticos. Falleció el 31 de mayo de 2013 en Oklahoma junto a su colaborador John durante un fuerte tornado. Bueno, muchas gracias a todos por prestarme atención. Ahí me van a disculpar que he estado un poco mal de la garganta. Pues cuídense y tengan linda mañana o tarde.